Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al presidente de la Cámara de Pesquería, ingeniero Bruno Leone, y al economista Alejandro Martínez, vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. ¿Cómo desde el sector productivo se prepara frente al embate de la naturaleza, de la que no nos podemos sustraer, lo que no sabemos por los informes de los técnicos y los científicos, de qué manera va a impactar el fenómeno del Niño? Si a lo mejor, ojalá no se repitiera, año 82, 83 o años 97, 98, pero debemos estar preparados para afrontar y dar una respuesta oportuna. ¿Cómo miran este advenimiento del fenómeno del Niño desde el sector de la pesquería? Ingeniero Bruno Leone, muy buen día. Buenos días, Miguel, muchas gracias. Buenos días, Alejandro. Muchas gracias por esta oportunidad. A ver, mire, gracias a Dios la tecnología hoy día nos permite, como usted bien ha señalado, anticipar, digamos, un evento climático de esta naturaleza, de esta magnitud, ¿no? En el 97, 98 también había información, pero tal vez no tanto como ahora y peor en el año 82. Primero debo decir que no todos los eventos o no todos los fenómenos son iguales el uno del otro. Yo el otro día, el día lunes que tuvimos reunión en la Presidencia de la República, lo dije, porque nosotros por nuestro trabajo estamos monitoreando permanentemente el clima, la meteorología, la oceanografía, y la información que nosotros tenemos es de que de ocurrir el fenómeno, parecería que sí, de ocurrir el fenómeno, este será de leve a moderado. No sabemos la intensidad que va a tener y se estima que podría llegar en los meses de noviembre y diciembre. Nosotros ya vivimos, está fresca en nuestra memoria, el Niño del 97-98 y tenemos claro todo lo que sucedió ahí. Sobre todo en las actividades productivas de la costa hubieron muchísimos problemas y yo decía y comentaba que justo después de ese fenómeno, en el año 99 quebró la banca. Me decían, bueno, no solo por eso, sí, efectivamente no solo por eso, pero hubieron muchas actividades productivas que perdieron todo y por lo tanto no pudieron cumplir sus obligaciones y eso trajo otro tipo de problemas. En el caso de la pesca, lo que ocurre, Miguel, es de que los peces, que son seres vivos, al cambiar las condiciones drásticamente de temperatura en el mar, ya en este caso que se calienta mucho, pero también acabamos de tener la Niña, que es lo contrario, que se enfría mucho. Duró 30 meses. Se dice que es el evento más fuerte de los últimos 120 años. En ambos casos, cuando las condiciones varían, los peces migran, se van a otras latitudes o a otras profundidades. En definitiva, la pesca se hace más escasa, por lo tanto, las fábricas tienen problema de abastecerse de la suficiente materia prima para operar. ¿Cuál es la consecuencia de eso? De que al no operar a la capacidad que tienen que operar, como esto es un negocio de gran volumen, de bajos márgenes, los costos fijos, el margen de los costos fijos impacta mucho más en la estructura de costos de las empresas y eso ocasiona pérdidas. Esperemos en esta ocasión que no sea tan así, pues, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la previsión que estamos haciendo para prepararnos, pues bueno, yo comentaba, bueno, ahora ya inclusive hemos tenido una reunión con el presidente, pero antes tuvimos una reunión con el ministro de Obras Públicas, con el ingeniero César Ron, y le dijimos, bueno, ¿qué está haciendo su ministerio? Entonces él, esto fue hace unas 2 semanas y media, nos dijo que estaba trabajando, identificando los puntos críticos, que había obtenido una línea de crédito con el Banco Mundial para la compra de unos puentes Bailey. En la reunión del día lunes se dijo por parte de un representante de las cámaras que aquí también se podían construir esos puentes en buena hora. Si hoy día tuviéramos un impacto similar con una economía de 100.000 millones que hoy tenemos, esto nos podría estar costando 6.000 millones. Ojalá que no sea así. Quiero dar la palabra a Alejandro Martínez, vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, incluso mucho más de lo que bien señala don Bruno Leone. Si el Producto Interno Bruto se estima que este año cerraría en 123.000 millones de dólares, y si se llegaría a un
8 o 10% de impacto, estamos hablando de alrededor de 10,000 o 12,000 millones, es decir, una cifra realmente altísima que golpearía al país. Ingeniero Alejandro Martínez, ¿cómo se prepara en general el sector empresarial ecuatoriano? Buen día. Buenos días, Miguel, Bruno, qué gusto verlos aquí. Bueno, sí, señalaste una cifra importante, ¿no? Que es justamente la que el presidente prevé en el peor caso escenario, que serían 12,000 millones de dólares, de los cuales el sector público básicamente absorbería un golpe de 4,000 millones y 8,000 millones del sector privado, el sector productivo ecuatoriano. Es una cifra enorme, es una cifra que supera inclusive la cifra del COVID en el año 2020. Con ciertas particularidades, ¿no? Porque aquí estamos hablando de destrozos, estamos hablando no solamente de paro de producción, sino estamos hablando de temas que van a requerir reparación, reconstrucción o inclusive tiempo, ¿no? Tiempo en el sentido de, por ejemplo, cosechas que seguramente se destrocen y obviamente tienes que volver a hacer todo el proceso de siembra, y en la costa no es que puedes sembrar el día que tú quieras, ¿no? Es decir, hay una época específica para la siembra. Hablamos de reconstrucción, de este caso puentes, de carreteras, edificaciones. Bien lo señalaba Bruno, ¿no? No todas las edificaciones y la construcción en general en Ecuador tiende a no ser de la mejor calidad posible para las condiciones para las cuales estamos hechos, ¿no? En el caso particular de lo que el sector privado tiene que hacer, ¿cierto? Creo que fue y ha sido, y lo he reconocido ya en varias entrevistas, una posición muy notable la del presidente, porque básicamente nos está, por un lado, escuchando a todos, ¿no es cierto? Sugerencias, ideas, cosas que seguramente estén faltando en el plan, que eso es natural, pero también nuestro rol. Creo que eso es lo importante. En el caso nuestro, pues hemos planteado básicamente algunos compromisos. El primero, Gabriela Oquillas, que es la presidenta ejecutiva del Comité Empresarial, va a estar presente 100% del tiempo en el COE nacional, justamente en esta etapa preventiva, en la etapa de alerta amarilla. Con esto, básicamente, ayudamos a que, por un lado, las empresas y las comunidades aledañas de las empresas podamos tener esta vía de comunicación ágil para justamente ayudar a la prevención. Y la prevención no es solamente la parte referente a limpieza y arreglo de ductos de escape de agua o infraestructura que esté a medio hacer o esté un poco a medio destrozarse, sino también está toda la parte de salud, es decir, toda la prevención en vacunas, para estar preparados, porque obviamente un fenómeno del Niño hay que entender que tiene consecuencias no solamente de acumulamiento de agua o destrozo de edificaciones, sino también animales muertos y otro tipo de temas que puede generar ya preocupaciones en el tema de salud. El otro punto importante es poder generar la viabilidad para poder acceder a alimentos, medicamentos y ojalá educación, obviamente, durante todo ese tiempo. Entonces, mientras más preventivos podamos ser, y creo que el mensaje estuvo sumamente claro, va a ser mejor. Aquí viene la otra parte que nosotros nos vamos a comprometer, que es justamente esta parte de educar, comunicar, para que las comunidades también tengan esa prevención. Entonces, creo que lo importante de entender esto, y creo que eso es lo más loable, es que se está enfocando muchísimo en la parte preventiva. ¿Para qué? Para que si el efecto, o sea, el efecto posterior al evento del Niño, que ojalá no sea moderado, sino sea leve, por lo menos tenga menos consecuencias, ¿no? Si, las consecuencias sean las menores posibles. A mí me gusta esa frase, ¿no? Prepárate para lo peor y espera lo mejor. Creo que esa es un poco la posición. El generar estas vías de crédito posterior para poder reconstruir, reparar, volver a sembrar, etcétera, eso también es positivo porque obviamente un gobierno entrante, que probablemente sea en noviembre, no va a tener ese tiempo, no va a tener el tiempo de reacción para poder establecer relación nuevamente con los multilaterales,
confianza, etcétera, y volver a tener recursos. Mientras más pronto podamos reparar y más pronto podamos refinanciar el sector privado, es mejor. Una cosa importante que señaló el presidente, y obviamente me pareció muy lógico, y creo que a todos en esa reunión nos pareció lógico, es que el sector privado no va a ser el que va a financiar este proceso, ¿no? Como típicamente se lo ha hecho, sino que no habrá subida de impuestos, no habrá tasas especiales, no habrá nada de eso, sino que nos vamos a enfocar básicamente en estas acciones. Parte del sector productivo también está levantando información ahorita con maquinaria que pueda ser utilizada preventivamente o ya en el hecho del fenómeno, para poder justamente hacer trabajos de, sobre todo, desfogue de agua, que es lo más importante. Eso implica que están trabajando ya desde el sector empresarial, Alejandro, de tal manera que no tome de manera sorpresiva, si hay el tiempo suficiente, y lo más importante, lo que usted decía, el contar con información, ya no la científica, la técnica, que la tenemos a la mano por los avances, sino también en los sectores involucrados, en este caso al sector productivo, como también a la ciudadanía y a las comunidades, porque aquí hay una responsabilidad compartida. Sí, yo creo que lo importante es, la prioridad es el ser humano, ¿no? Tenemos que estar conscientes. Y en esa parte, pues, hay tres cosas que hay que cumplir: la parte salud, la parte alimentaria y la parte médica, acceso a medicamentos. Si es que esas tres cosas se cubren, sí, vamos a tener cierto tipo de desastres, pero probablemente vamos a tener lo mínimo posible, y creo que eso es lo mejor. La acción de las empresas obviamente siempre va a ser el intentar a toda costa, pues, cómo sacar producto, cómo seguir y mantenerse a flote, mantener esa producción, justamente sacando esa producción, metiendo insumos, etcétera, pero su prioridad humana no va a dejar de ser la número uno, ¿no? Es decir, prevalecer la salud, la seguridad de las personas que trabajan y que viven en las comunidades aledañas. Creo que entendió muy bien eso el presidente, que obviamente las empresas están mucho más cerca a las comunidades de lo que están los gobiernos autónomos descentralizados, los ministerios, etcétera, porque realmente no tenemos esa capacidad tan amplia como sociedad pública, ¿no es cierto? Entonces, el rol de la empresa siempre va a ser y va a tener esta prioridad, ¿no es cierto?, de que sus comunidades aledañas, pues, puedan contar con la empresa, pueden contar con ese apoyo, y también la empresa pueda contar con las comunidades. Eso es lo que es la sociedad civil a la larga, ¿no? Entonces, viene un reto importante, pero creo que bastante bien estructurado, bastante bien cubierto, en general, cada uno de los puntos que están dentro de esta matriz. Vuelvo con el ingeniero Bruno Leone. ¿Cómo han visto el plan de acción del gobierno que ha presentado? Ayer lo pudimos ver de fuente directa en la presidencia, como ustedes lo han hecho anteriormente, sobre este plan, un plan que permita articular la respuesta cuando se produzca el fenómeno del Niño. Bueno, muy bien, muy bien. En cuanto al detalle de las diferentes acciones y actividades que se tienen que llevar a cabo, como en la oportunidad de ir planeando, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de que estamos de aquí a 6 meses de que ocurra, digamos, el evento, ¿no? Así que desde ese punto, muy bien. Decía yo al principio, hoy tenemos información que nos permite irnos preparando. Yo quiero rescatar aquí, me disculpa, Miguel, si de pronto me salgo un poco del centro de esta cuestión, pero lo que acaba de decir Alejandro, ¿no? O sea, nosotros las empresas en interacción permanente con la comunidad, porque son la gente que trabaja para las empresas, y las empresas a su vez, algunas parte de lo que producen se lo venden a la comunidad. Entonces, ahí hay una interacción interesante. Esto tiene que entenderse, ¿no? De que el empresario no es el malo de la película, ¿no? A mí, por ejemplo, un candidato, ahora que vamos a elecciones, cuando le preguntaban, bueno, ¿y cómo es la forma de tener dinero? Dice, bueno, la forma de tener dinero es robando, ganándose la lotería o heredando. Para ese candidato el trabajo no existe, ¿no? O sea, realmente yo no puedo entender eso, ¿no? Nosotros lo que hacemos es trabajar. Nosotros no hacemos política gremial posiblemente,
y tal vez por el hecho de estar todo el tiempo trabajando, hemos cometido el pecado de no comunicar todo lo bien que hacemos, ¿no? Pero en eso estamos y estamos muy preocupados. Mire, en el caso del sector pesquero, le puedo decir hasta con cierto orgullo, en la pandemia, por ejemplo, Miguel, cuando todo el Ecuador estaba parado y sufríamos unos momentos terribles, y aquí en el caso de Guayaquil, allá por los meses de abril, teníamos hasta 600 y 700 muertos por día. El sector pesquero nunca dejó de trabajar. Nunca dejó de trabajar, nunca despidió a nadie. Siempre estuvimos manteniendo la balanza comercial, estuvimos manteniendo los alimentos para nuestra gente. Entonces, eso es la empresa privada en general. Y que lamentablemente, por temas políticos o por temas ideológicos, yo eso lo puedo entender, ¿no? La ideología. Pero llegar a un punto de no entender la realidad de las cosas sí es preocupante. Acá, nuevamente, en este evento que vamos a tener, se va a poner a prueba el carácter de esta sociedad. Se va a poner a prueba el carácter de esta sociedad. En el terremoto del 2016 en Manabí, ¿quiénes fueron los que acudieron y estuvieron ahí con plata, tiempo y persona para poder colaborar? Fue la empresa privada. Ahora será igual. Ahora será igual porque, como yo digo, hasta en el cielo hay jerarquías, ¿no? Acá es igual. En las empresas hay gerentes, hay subgerentes, hay gente más, hay obreros, pero todos somos parte de una comunidad y todos tenemos que apoyar de una u otra manera. Todos tenemos un rol que cumplir. Usted bien lo dijo. Esto no es un tema de una sola persona. Entonces, Dios quiera que el tema venga leve, que no hayan, sobre todo lo que dijo Alejandro, tengamos que lamentar la pérdida de vidas humanas, porque al final del día una carretera se daña, se reconstruye, qué sé yo, más tarde, más temprano, pero así será. Pero que podamos salir adelante y sobre todo que podamos entender que la única forma como país y como sociedad de salir adelante es trabajando juntos, no atacándonos unos a otros y no quemando llantas y tirando piedras, sino trabajando objetivamente. Y para eso se necesitan buenos liderazgos. Ingeniero Leone, es importante lo que señalaba también Alejandro Martínez, la información oportuna y permanente para no caer en lo que hoy es generalizado, y no solo en política, el recurrir a las redes sociales, siendo una herramienta importante en la tecnología, circula mucha desinformación, mucha basura, como ir a los canales regulares que permita ilustrar, informar y enterarse, porque también la gente tiene que preocuparse de estos canales de información. Así es, Miguel. Hay diferentes niveles y diferentes sistemas de información, desde los sistemas de las redes sociales que hoy por hoy están a la orden del día, y como usted dice, hay tanta basura ahí. Uno hace un comentario y al día siguiente salen 200, 300 trolls a despedazarlo a uno, ¿no? Pero bueno, también hay información de los medios tradicionales, información comunitaria, información, digamos, de la sociedad organizada. Es decir, es la forma de reaccionar ante un evento inesperado o un evento que nos saque de la cotidianidad y de la vida normal. Digo yo, ahora estamos poniéndonos a prueba nuevamente. Y mire, otro tema importante, así es la vida, ¿no? En noviembre se está yendo un gobierno, va a venir uno nuevo y va a coincidir con la llegada de este evento. El que venga, el que resulte electo, se va a topar con más grave, menos grave esta situación. Entonces, por eso nosotros siempre en nuestros diálogos como empresarios sostenemos de que tenemos que tener políticas de Estado sólidas y permanentes que den certidumbre en el tiempo para que podamos realizar nuestras actividades
de una manera normal, no tener que vivir en sobresaltos de un día a otro. Hoy por hoy, con la situación que estamos viviendo de inseguridad y todo, realmente resulta muy complicado esto de poder desarrollar una actividad. Y entonces, mire lo que ocurre, ya hablando en otro aspecto, ¿no? El Ecuador tiene, entre otras cosas, un gran problema de falta de empleo. ¿Por qué? Porque el país crece vegetativamente a un nivel de 1,8%, o sea, 1,8% más ecuatorianos todos los años. Sin embargo, la economía no crece a ese nivel. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente que va creciendo, que va naciendo, que va creciendo y que se va incorporando a la población económicamente activa, la economía no lo puede acoger, no hay empleo. Entonces, ¿qué hace? Muchos migran, muchos se van, son capaces de empeñar su casita o lo que sea para pagarle a un coyotero para ver si logran llegar a otro país. O cosas de ese tipo, o algunos se ven tentados y caen en actividades ilícitas. Entonces, tenemos que pensar como país en eso. Se nos viene un proceso, por ejemplo, de una consulta en relación a la explotación de un producto natural que el Ecuador lo tiene. La gente tiene que pensar bien cómo va a votar. La gente tiene que pensar bien, porque el Ecuador tiene dos recursos no renovables muy importantes, que son petróleo y minería, que bien explotados y bien manejados esos recursos puede servir para la inversión social que tanto necesita el Ecuador. Entonces, esos son los desafíos como sociedad que tenemos por delante, y Dios quiera que podamos ser capaces de, conversando todos de alguna manera, en sentido figurado, digo, pudiéndonos sentar todos en una mesa, podamos discutir estos problemas y encontrar nuestras propias soluciones, porque nadie va a venir de afuera a darnos haciendo, como se dice, mi estimado Miguel. Vuelvo con Alejandro Martínez. Efectivamente, como dice Bruno Leone, sería importante aquí que nos tomen unidos en un solo frente, que bien se vería, por ejemplo, que los 8 candidatos presidenciales firmaran un acuerdo unidos solo por el fenómeno del niño, nada más, no pedirles otra cosa, el juego de intereses que tienen. ¿Cómo asumir esta tarea en este sentido frente a esta amenaza que está latente de este fenómeno natural, Alejandro? El micrófono. Por favor. Gracias, Bruno. Dificilísimo, Miguel, porque como dicen en marketing, mientras más me diferencio del otro, mejor, ¿no? Y si uno se da cuenta cómo hacen las campañas electorales en este país, mientras más me diferencio del otro, soy mejor, ¿no? Entonces, yo lo veo bien complicado. Espero que ojalá lo logre, pero unir a los candidatos en un solo objetivo referente a un tema que si nos damos cuenta, esto le va a costar a cada ecuatoriano unos $6,000, si no estoy equivocado, ¿no es cierto? Es impagable en cierta medida, pero la única manera de lograr esto y de salir adelante es trabajando realmente en comunidad. Tú mencionaste al inicio, Miguel, que los gobiernos autónomos descentralizados, pues en general son una mezcla entre falta de gestión, falta de habilidad inclusive, y de visión, ¿no es cierto?, para poder aplicar sus presupuestos, sobre todo en la parte preventiva de las ciudades y de los cantones. Pero a la larga también los responsables somos nosotros mismos como ecuatorianos, ¿no? Uno, votamos por alguien que no tienes experiencia, y dos, cuando ya está posesionado, no estamos involucrados justamente en esto, sino que un poco dejamos que la política siga un rumbo X, Y, Z, ¿no? Es decir, a la suerte, inclusive a la conveniencia del momento de esa persona, de ese liderazgo, entre comillas. Entonces, creo que una oportunidad como la que se viene ahora, que es, por un lado, esta parte preventiva, del fenómeno del niño, y por otro lado, esta parte de elecciones, es una buena oportunidad para el Ecuador. Es una buena oportunidad, primero, de conocerse con el vecino, conocerse con quién es la persona que vive al lado mío, quién es la empresa que trabaja cerca mío, ¿no es cierto? ¿Qué finalidad tiene cada uno? ¿Qué visión tiene? ¿No es cierto? ¿A dónde quisiera llegar? Conocerse un poco.
Entender que esa vida de comunidad no es solamente el pagar impuestos y esperar que alguien haga el trabajo. Bruno lo dijo ahorita, o sea, si nosotros tenemos esta mentalidad de que alguien va a venir a darnos haciendo el trabajo, no lo pensemos solamente internacionalmente, pensémoslo también en la parte de comunidad. ¿Por qué una persona que vive en una comunidad de Guayaquil va a venir a hacer un trabajo aquí en Quito? No hace mucho sentido. Entonces, si uno está aquí, si uno tiene esa delicadeza, digamos, esa simple delicadeza de conocer quién es su comunidad, qué intereses tiene, ¿sí? qué responsabilidades tiene, y encontrar un rol inclusive dentro de esa parte de la comunidad, eso nos va a servir a todos. Si vemos más o menos a qué se refería el presidente ahorita en todo este plan, en toda esta matriz de planes, es esto, ¿no? Es decir, es generar esta red de comunidad, esta red clara de comunicación, de trabajo, de observación y de exigencias inclusive, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el trabajo preventivo sea efectivo, para que el trabajo ya durante el fenómeno sea también lo más efectivo posible y lo menos dañino posible, pero sobre todo para que la reconstrucción sea efectiva en el menor tiempo posible. Entonces, realmente en el fondo, te digo yo, más allá de que no quisiera que tengamos un desastre tan evidente y tan fuerte, yo más bien el mensaje que le diría es una buena oportunidad para el Ecuador para entender que en comunidad, en esa estructura sí se puede vivir y sí se debe vivir, ¿sí? Aquí no vamos a tener un salvador. Si nosotros seguimos esperando que tengamos un salvador, eso no existe. Lo que existe realmente en la sociedad y las sociedades que han hecho bien las cosas, inclusive cuando han tenido fenómenos similares al efecto del niño en otro ambiente, ¿no es cierto? Ha sido justamente eso, el trabajo en comunidad, entender que cada uno tiene y puede tener un rol dentro de todos estos aspectos. Esto es lo que creo que el fondo del mensaje, el fondo más importante del mensaje. El Estado tiene su rol, pero el rol del Estado no puede funcionar si las comunidades no tienen justamente esta articulación entre ellos, entender muy bien dónde sí coinciden sus puntos, dónde no coinciden, entender que el no coincidir también es natural, ¿sí? Pero entender que esas no coincidencias eventualmente sí pueden llevar a coincidencias. Tal vez no son ideológicas, tal vez son prácticas. Entonces, yo, Miguel, te digo, creo que es una buena oportunidad para el Ecuador de, más allá de un riesgo alto que tenemos, de poder trabajar justamente, poder entender y poder dialogar adecuadamente. Bien, creo que lo que ustedes han señalado nos debe llamar a la meditación para asumir con responsabilidad cada uno en el ámbito que le corresponde, que despertemos a tiempo. En unos casos vemos que ya están bien despiertos, preparándose para el fenómeno del niño, y a otros hay que despertarles porque el golpe será para todos. Y seguiremos hablando de esto. Yo quiero agradecer al ingeniero Bruno Leone, presidente de la Cámara de Pesquería, y al economista Alejandro Martínez, vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, por algo que nos involucra a todos, a fin de que el fenómeno del niño no nos golpee como ya sucediera 82, 83 y 97, 98. Un gusto, Bruno y Alejandro, la atención de la revista de Opinión Democracia. Fuerte abrazo, buen día. Muchas gracias, muy buen día. Buscando la verdad, cerramos este análisis del impacto del fenómeno del niño que se prevé para el último trimestre del año en curso. 7:14 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto luego un diálogo con la candidata a la vicepresidencia de la República por el Movimiento Amigo, compañera de fórmula del candidato presidencial Bolívar Armijos. Se trata de Linda Romero. Vamos a dialogar luego de la pausa. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Siente la emoción de estrenar un carro nuevo.